físico teórico alemán, ampliamente reconocido como uno de los científicos más importantes del siglo XX y uno de los padres de la mecánica cuántica. Su trabajo cambió radicalmente la manera en que entendemos el universo a nivel subatómico, introduciendo conceptos fundamentales que desafiaron la física clásica. Es Werner Heisenberg. Escuchemos sus increíbles logros. El niño que miraba las estrellas. Würzburg, una ciudad pintoresca al norte de Baviera, parecía suspendida entre el tiempo y la eternidad. Sus calles adoquinadas serpenteaban junto al majestuoso río Main, donde el reflejo de las estrellas titilaba con una serenidad que cautivaba a quienes se detenían a mirar. Aquí, en el año 1901, nació Werner Heisenberg, un niño que pronto demostraría que su mente también estaba hecha de luz y misterio. Desde pequeño, Werner tenía un espíritu curioso y una energía inagotable. Era el segundo hijo de August y Annie Heisenberg. Su padre, un erudito del griego antiguo, inculcó en el joven Werner una profunda admiración por el conocimiento y la disciplina intelectual. Sin embargo, Annie, con su calidez y amor por la música, equilibró esa estricta educación con un toque de sensibilidad y arte. Juntos, crearon un hogar donde la razón y la emoción coexistían en perfecta armonía. A los ojos de Werner, el mundo no era simplemente un lugar para habitar, era un escenario lleno de enigmas por resolver. Una de sus primeras pasiones fue la naturaleza. Pasaba horas en los bosques que rodeaban la ciudad, observando los insectos que zumbaban entre las flores y los pájaros que trazaban gráciles curvas en el cielo. Sus padres, aunque a veces preocupados por su propensión a ensuciarse hasta los codos con tierra, reconocieron que su curiosidad no era meramente infantil, sino un signo de algo más profundo. Pero si el día pertenecía a los bosques y los campos, la noche era un reino aparte para Werner. Cuando la oscuridad caía y las luces de Würzburg se apagaban, el joven Heisenberg subía al desván de su casa con un pequeño telescopio que su padre había conseguido. Desde allí, observaba las estrellas con una fascinación que le robaba el aliento. A menudo se preguntaba qué eran esas luces titilantes y qué secretos escondía el vasto cielo nocturno. Aunque no lo sabía entonces, esas noches en el desván plantarían las semillas de un amor por el cosmos que lo acompañaría toda su vida. Una anécdota que refleja su personalidad inquieta y reflexiva ocurrió cuando tenía solo 8 años. Durante una caminata familiar, Werner se detuvo abruptamente en medio de un campo y miró fijamente al cielo. ¿Cómo puede el sol moverse si la tierra también gira?, preguntó con la frente fruncida. Su padre, sorprendido por la complejidad de la pregunta, intentó explicar el movimiento relativo de los cuerpos celestes. Pero Werner no quedó satisfecho. Esa noche se sumergió en los libros de su padre, buscando respuestas por sí mismo. Además de su amor por la naturaleza y las estrellas, Werner tenía otra pasión: la música. Su madre, una pianista talentosa, comenzó a enseñarle a tocar el piano cuando era muy joven. Werner demostró una habilidad natural para la música, pero lo que realmente lo distinguía era la manera en que se perdía en ella. Cuando tocaba, parecía entrar en un estado de meditación, como si cada nota lo conectara con algo más grande que él mismo. Más tarde en la vida, diría que la música le enseñó la importancia de la armonía, una lección que aplicaría tanto en sus relaciones personales como en sus teorías científicas. Sin embargo, la infancia de Werner
no fue solo una sucesión de momentos idílicos, también enfrentó retos que moldearon su carácter. Uno de los más significativos fue un episodio en la escuela primaria, donde un maestro lo humilló públicamente por resolver un problema matemático de una manera poco convencional. Mientras otros niños habrían llorado o se habrían rendido, Werner se obstinó en demostrar que su método era válido. Durante semanas, trabajó en silencio hasta que finalmente presentó su solución al maestro, quien, para su sorpresa, tuvo que admitir que el joven Heisenberg tenía razón. Este episodio reforzó en Werner una confianza en sí mismo y un espíritu de independencia intelectual que serían característicos a lo largo de su vida. Otra historia memorable de su infancia involucró una competición de ajedrez organizada por su escuela. Werner, que había aprendido a jugar con su padre, sorprendió a todos al derrotar a estudiantes mayores y más experimentados. Cuando se le preguntó cómo logró ganar, respondió modestamente: «Solo me imaginé cómo podría moverse cada pieza antes de que lo hicieran». Este comentario, aparentemente inocente, revelaba ya su capacidad para anticipar patrones y analizar situaciones con una claridad sorprendente. A medida que creció, Werner comenzó a equilibrar sus intereses de manera más consciente. La música, la naturaleza y las estrellas dejaron de ser simplemente pasatiempos y se convirtieron en pilares fundamentales de su identidad. Sus amigos lo describían como un niño alegre pero profundo, alguien que podía pasar de una carcajada contagiosa a una discusión filosófica en cuestión de minutos. Tenía un carisma natural, pero también una modestia que lo hacía accesible. No buscaba destacar, pero su presencia nunca pasaba desapercibida. La casa de los Heisenberg también era un punto de encuentro para intelectuales y artistas locales, lo que expuso a Werner a una variedad de ideas desde muy joven. A menudo se sentaba en silencio durante las conversaciones de los adultos, absorbiendo cada palabra. Esta exposición temprana a debates profundos alimentó su capacidad para pensar más allá de lo evidente y cuestionar incluso las ideas más establecidas. Cuando cumplía 10 años, Werner ya había decidido que quería entender el mundo en sus términos más fundamentales. Aunque no sabía exactamente qué forma tomaría ese deseo, su familia estaba convencida de que el niño que miraba las estrellas estaba destinado a grandes cosas. Su madre, en particular, solía decir: «Werner tiene una música propia dentro de él y algún día el mundo también la escuchará». El joven matemático rebelde. La adolescencia de Werner Heisenberg transcurrió en un momento histórico tumultuoso, con la Primera Guerra Mundial dejando cicatrices profundas en Alemania. Para un joven tan curioso e inquieto como él, estos eran tiempos que desafiaban no solo la fortaleza física, sino también la claridad de la mente y el espíritu. Aunque la guerra y sus consecuencias parecían oscurecer el futuro de su país, Werner encontraba consuelo y propósito en las matemáticas. Desde temprana edad, quedó claro que Werner poseía un talento excepcional. Sin embargo, también había algo más en él, un espíritu indomable que a menudo lo ponía en desacuerdo con las figuras de autoridad. En las aulas de secundaria destacaba no solo por su inteligencia, sino también por su tendencia a desafiar las reglas y cuestionar a sus maestros. La autoridad no significa nada si no viene acompañada de razones, solía decir con una mezcla de obstinación y encanto que desconcertaba a sus profesores. Uno de los episodios más reveladores de su carácter ocurrió en una clase de geometría. Su maestro,
un hombre de métodos tradicionales, explicaba con detalle un teorema. Werner, que ya había leído sobre el tema por su cuenta, levantó la mano y sugirió una forma distinta de resolver el problema. El maestro, molesto por la interrupción, desestimó su propuesta y continuó con su método. Pero Werner no se rindió. Al día siguiente, presentó una prueba detallada de su enfoque alternativo. Aunque finalmente tuvo razón, el episodio le valió una reprimenda por su falta de respeto. Este patrón se repitió una y otra vez durante sus años escolares. Mientras otros estudiantes aceptaban pasivamente lo que se les enseñaba, Werner no podía evitar hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó si lo vemos de otra manera? Estas preguntas no solo exasperaban a sus maestros, sino que también inspiraban a algunos de sus compañeros, quienes comenzaban a verlo como un líder en los debates académicos. A pesar de las tensiones que provocaba su actitud rebelde, no había duda de que Werner tenía una capacidad intelectual excepcional. El verdadero catalizador para su carrera académica llegó en los años de la posguerra. Alemania estaba en crisis y las universidades también enfrentaban tiempos difíciles. Werner, entonces un adolescente, participó en un movimiento juvenil conocido como los Bündische Jugend. Este grupo promovía el pensamiento independiente y la autosuficiencia, valores que resonaban profundamente con él. Durante las reuniones del grupo, a menudo se discutía sobre filosofía, política y ciencias, temas que fascinaban a Werner y lo motivaban a ampliar su comprensión del mundo. En una ocasión, durante una acampada con los Bündische Jugend, Werner organizó un debate sobre teorías matemáticas y su aplicación en la física. Sus amigos, aunque impresionados, no siempre entendían la profundidad de sus ideas. Uno de ellos recordó, más tarde, cuando Werner hablaba, parecía que las matemáticas eran un idioma que solo él dominaba completamente, pero su entusiasmo era contagioso. A pesar de sus logros académicos, no todo era sencillo. La situación económica de la familia Heisenberg también era precaria. Para apoyar a su familia y financiar sus estudios, Werner daba clases particulares de matemáticas a otros estudiantes. Este trabajo le enseñó paciencia y también le permitió refinar su habilidad para explicar conceptos complejos de manera sencilla, una destreza que sería crucial en su carrera futura. El siguiente gran paso en su vida llegó cuando ingresó a la Universidad de Múnich. Allí estudió física bajo la tutela de Arnold Sommerfeld, un renombrado físico teórico que reconoció inmediatamente el potencial de Werner. Sommerfeld solía decir: Heisenberg no solo entiende las matemáticas, las vive. Su mente opera en un nivel que pocos alcanzan. Sin embargo, incluso en este entorno estimulante, Werner no podía evitar desafiar las convenciones. Durante una clase, cuestionó una explicación que Sommerfeld estaba presentando sobre la mecánica clásica. En lugar de sentirse ofendido, Sommerfeld animó a Werner a desarrollar su propia interpretación, un gesto que cimentó el respeto mutuo entre maestro y alumno. No todo fue éxito inmediato en Múnich. Werner también enfrentó dificultades académicas, especialmente en asignaturas que no le interesaban tanto como la química experimental. En una ocasión, derramó accidentalmente un ácido sobre el banco del laboratorio, provocando un pequeño incendio. Aunque el incidente fue menor, sirvió como una clara señal de que su verdadero talento residía en la teoría, no en la experimentación. Fue también en este periodo cuando Werner comenzó a desarrollar un profundo interés por la mecánica cuántica.
un campo emergente que prometía revolucionar la física. Pasaba largas noches en la biblioteca, devorando publicaciones recientes y escribiendo ecuaciones en los márgenes de los libros. Su entusiasmo por el tema era tan intenso que a menudo olvidaba comer o dormir, perdiéndose por completo en el mundo de los átomos y las probabilidades. Una anécdota destacada de este periodo fue su participación en un seminario dirigido por Max Born en Göttingen, donde conoció a algunos de los pensadores más brillantes de la época, incluidos Niels Bohr y Wolfgang Pauli. Durante una sesión particularmente acalorada, Werner presentó una idea que contradecía la opinión predominante. Aunque muchos de los presentes lo desestimaron, Bohr quedó impresionado por su valentía intelectual y lo invitó a colaborar con él en Dinamarca. Al final de este período formativo, Werner había evolucionado de un joven rebelde con una pasión por las matemáticas a un físico prometedor con una visión audaz y una voluntad de desafiar incluso las teorías más establecidas. Su espíritu independiente y su rechazo a aceptar las cosas tal como eran serían los cimientos de sus futuras contribuciones al mundo de la ciencia. Como diría más tarde su maestro Sommerfeld, Heisenberg no sigue caminos trazados, los crea. Un encuentro en Göttingen. Cuando Werner Heisenberg llegó a la Universidad de Göttingen en 1920, no era simplemente un joven estudiante. Era un espíritu inquieto en busca de respuestas a las preguntas fundamentales del universo. La reputación de Göttingen como uno de los centros más destacados de la ciencia en Europa lo había atraído como un imán. Allí, la física teórica florecía bajo la guía de Max Born, un hombre cuya paciencia y claridad de pensamiento pronto influirían profundamente en el joven rebelde. Göttingen, una ciudad universitaria tranquila, era el lugar perfecto para el estudio y la reflexión. Al recorrer sus calles empedradas por primera vez, Werner se sintió emocionado y un poco intimidado. La universidad rebosaba de intelectuales que discutían con pasión sobre matemáticas, física y filosofía. A menudo se oían palabras como matriz, espectro y constante de Planck resonar en los pasillos, creando un ambiente casi eléctrico. Desde el principio, Werner destacó por su entusiasmo. Max Born, reconocido por su capacidad para identificar talentos prometedores, lo aceptó como estudiante a pesar de su juventud y su carencia de experiencia formal en algunos ámbitos de la física experimental. Born veía algo en Werner que otros tal vez pasarían por alto, una combinación de ingenio matemático y una visión casi poética de la naturaleza. Werner, por su parte, estaba impresionado por la sencillez y la humildad de Born. Aunque era un científico de renombre, Born siempre se mostraba accesible, dispuesto a debatir ideas y escuchar incluso las teorías más inusuales. En una de sus primeras reuniones, Werner presentó una duda sobre los fundamentos de la mecánica clásica. Born lo escuchó atentamente y luego respondió con una sonrisa. Esas mismas preguntas nos llevan a la cuántica, Heisenberg. Creo que encontrarás este campo fascinante. La llegada de Werner a Göttingen también marcó el inicio de amistades y colaboraciones que serían cruciales en su carrera. Fue en una conferencia sobre teoría cuántica donde conoció a Wolfgang Pauli, otro joven genio de la física. Aunque sus personalidades eran muy diferentes, Pauli era conocido por su mordaz sarcasmo y Werner por su entusiasmo desenfrenado. Ambos compartían una pasión por desentrañar los misterios de la naturaleza.
Pauli se convirtió en un amigo cercano y al mismo tiempo en un crítico implacable de las ideas de Werner. Si Pauli no destroza tu teoría en 5 minutos, es que estás haciendo algo mal, decía Werner con humor. Una anécdota memorable de este periodo ilustra el dinamismo de las discusiones en Göttingen. Durante una sesión de seminarios, Werner presentó una idea preliminar sobre la cuantización de ciertos sistemas dinámicos. Pauli, fiel a su estilo, lo interrumpió con una crítica afilada, cuestionando tanto la lógica como los cálculos. Werner, lejos de sentirse desanimado, contraargumentó con energía y el debate se extendió durante horas. Al final, aunque no llegaron a un acuerdo, ambos reconocieron el valor del intercambio. Fue en estos encuentros, llenos de pasión y rigor intelectual, donde Werner comenzó a desarrollar la confianza en sus propias ideas. El trabajo en Göttingen también le permitió explorar uno de sus talentos más notables, la capacidad de simplificar conceptos complejos a través de las matemáticas. Mientras otros se perdían en interminables series de ecuaciones, Werner buscaba elegancia y claridad. Max Born, impresionado por esta habilidad, lo alentó a seguir investigando en la teoría cuántica, un campo que aún estaba en sus primeras etapas. Sin embargo, el camino no siempre fue fácil. Werner, aún joven y relativamente inexperto, enfrentó momentos de duda. En una carta a un amigo, escribió: «A veces siento que la física es como una pieza musical que no logro interpretar correctamente. Sé que la melodía está ahí, pero no puedo alcanzarla». Estas palabras reflejan tanto su pasión como su vulnerabilidad, una combinación que lo hacía profundamente humano. Un evento crucial durante su tiempo en Göttingen fue su exposición al trabajo de Niels Bohr, quien se había convertido en una figura central en el desarrollo de la teoría cuántica. Las ideas de Bohr sobre los niveles de energía en los átomos y el principio de correspondencia intrigaron a Werner. Aunque aún no lo conocía en persona, las publicaciones de Bohr tuvieron un impacto profundo en su pensamiento. Werner pasaba horas estudiando los artículos de Bohr, llenando sus márgenes con notas y preguntas. Finalmente, en 1922, Werner tuvo la oportunidad de asistir a una conferencia impartida por Bohr en Göttingen. Fue un momento transformador. Bohr, con su estilo característico de hablar pausado y reflexivo, presentó una visión del mundo cuántico que resonó profundamente en Werner. Tras la conferencia, reunió el valor para acercarse a Bohr y hacerle preguntas sobre algunos puntos específicos de su teoría. Bohr, impresionado por la agudeza de sus preguntas, lo invitó a visitarlo en Copenhague para continuar la discusión. Ese encuentro marcó el inicio de una relación que sería fundamental en la carrera de Heisenberg. Bajo la influencia de Bohr y Born, Werner comenzó a desarrollar algunas de las ideas que más tarde se cristalizarían en su formulación de la mecánica cuántica. Pero en ese momento aún era un joven lleno de preguntas, absorbiendo conocimiento como una esponja y buscando su propio camino en un campo que apenas comenzaba a tomar forma. El enigma del principio. El año era 1925 y Werner Heisenberg, apenas con 23 años, se encontraba en una encrucijada intelectual. Había pasado meses en la soledad de la pequeña isla de Helgoland, un rincón del Mar del Norte, donde el rugir del viento y las olas acompañaban sus pensamientos. Así lo había decidido tras sufrir un episodio de fiebre alérgica, un alivio inesperado que también le proporcionó un espacio mental para concentrarse.
En ese paisaje aislado y agreste, Werner daba forma a una idea que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el universo. Durante ese tiempo, Heisenberg estaba obsesionado con un problema fundamental de la física cuántica: las transiciones de los electrones entre niveles energéticos en los átomos. A diferencia de los sistemas clásicos, donde las trayectorias y posiciones de las partículas se podían calcular con precisión, el mundo cuántico presentaba un carácter más elusivo. Las ecuaciones de la física clásica no bastaban para describir el comportamiento de los electrones, y Werner estaba decidido a encontrar una solución. Una noche, mientras observaba las estrellas desde la isla, una idea le golpeó como un rayo. ¿Y si no fuera necesario conocer las trayectorias exactas de los electrones? ¿Y si, en lugar de intentar calcular lo que no se puede observar directamente, se centraba en las cantidades que sí podían medirse, como las frecuencias y la intensidad de la radiación emitida? Este giro conceptual marcó un punto de inflexión. En lugar de buscar una descripción clásica, Heisenberg abrazó una aproximación puramente algebraica. Fue así como nació la mecánica matricial, una de las primeras formulaciones de la teoría cuántica. Trabajando con matrices, objetos matemáticos que, hasta entonces, habían sido vistos como herramientas abstractas más que como representaciones del mundo real, Heisenberg creó un sistema que describía los niveles energéticos de los átomos y sus transiciones. Sin embargo, esta nueva descripción tenía implicaciones profundas y desconcertantes: el conflicto con la intuición clásica. En 1927, Heisenberg presentó formalmente lo que llamó el principio de incertidumbre. Este principio afirmaba que era imposible conocer simultáneamente con precisión absoluta dos propiedades complementarias de una partícula, como su posición y su momento lineal. En términos prácticos, cuanto más precisamente se conocía la posición de una partícula, menos se podía saber sobre su velocidad y viceversa. Este no era simplemente un problema de limitaciones tecnológicas, era una propiedad fundamental de la naturaleza. El principio de incertidumbre desafió las bases mismas de la física clásica, que había asumido durante siglos que con suficiente información se podrían predecir con exactitud todos los fenómenos del universo. Para muchos físicos de la época, esto fue un golpe devastador. Albert Einstein, uno de los críticos más vocales, se mostró escéptico. En una famosa carta a Max Born, escribió: «Dios no juega a los dados con el universo», expresando su rechazo a la idea de que la incertidumbre y el azar pudieran ser componentes fundamentales de la realidad. Heisenberg, por otro lado, aceptó la incertidumbre con serenidad. Para él, lejos de ser un defecto, este principio representaba una nueva forma de comprender la naturaleza. En sus propias palabras, el éxito de una teoría no se mide por su conformidad con las intuiciones previas, sino por su capacidad para predecir y explicar. Este pragmatismo intelectual se convirtió en uno de los rasgos distintivos de su personalidad. El principio en acción. Un ejemplo revelador de las implicaciones del principio de incertidumbre fue su aplicación en la teoría del átomo. Antes de Heisenberg, los científicos habían intentado imaginar a los electrones orbitando el núcleo como diminutos planetas en un sistema solar. Sin embargo, este modelo resultaba inconsistente con los datos experimentales. El principio de incertidumbre sugería que, en lugar de pensar en órbitas definidas, los electrones debían considerarse como nubes de probabilidad, distribuciones difusas
que describían dónde era más probable encontrar a la partícula. Este cambio conceptual fue revolucionario y no todos lo aceptaron de inmediato. Incluso dentro de la comunidad cuántica, algunos científicos se mostraban reacios a abandonar la idea de trayectorias definidas. Sin embargo, los experimentos pronto confirmaron las predicciones de Heisenberg. Los patrones de difracción de los electrones y otras observaciones demostraron que el principio de incertidumbre no solo era una curiosidad teórica, sino una realidad observable. Caminos cruzados con Einstein. En la historia de la ciencia, pocos encuentros han sido tan emblemáticos como el de Werner Heisenberg y Albert Einstein. No solo representaron generaciones distintas de pensadores, sino también dos maneras de entender el universo que parecían, en ocasiones, estar en tensión directa. Por un lado, Einstein, el genio que había redefinido el espacio y el tiempo con su teoría de la relatividad. Por otro, Heisenberg, el joven rebelde que desafiaba las bases clásicas de la física con la incómoda incertidumbre de la mecánica cuántica. Era 1926 cuando sus caminos se cruzaron formalmente por primera vez. Heisenberg, con apenas 25 años, ya había comenzado a destacar como una figura clave en el desarrollo de la física cuántica. Su principio de incertidumbre, que pronto revolucionaría la ciencia, ya se gestaba en sus pensamientos, aunque él mismo sabía que no sería bien recibido por todos. En una reunión en Berlín, organizada para discutir los avances recientes en la teoría cuántica, Heisenberg fue invitado a presentar sus ideas ante un público que incluía al legendario Einstein. El joven Heisenberg llegó con nervios, pero también con una confianza alimentada por su pasión. Einstein, ya en sus 40 y tantos, era para Heisenberg una figura casi mitológica. Desde su teoría de la relatividad especial en 1905 hasta la general en 1915, Einstein había construido un marco teórico tan elegante como revolucionario, pero también había mostrado cierto escepticismo hacia los desarrollos más recientes de la física cuántica, especialmente hacia su carácter probabilístico. Durante la charla, Heisenberg expuso sus ideas con claridad y energía. Habló de la necesidad de abandonar las órbitas clásicas de los electrones y de centrarse en magnitudes observables como la frecuencia de la luz emitida por los átomos. Einstein lo escuchó con atención, pero también con una mirada que delataba cierto desacuerdo. Al término de la charla, se acercó a Heisenberg y con una sonrisa comenzó una conversación que sería tanto un debate intelectual como un intercambio entre dos mentes brillantes. Einstein expresó su principal objeción con una frase que pasaría a la historia: Dios no juega a los dados con el universo. Para Einstein, la idea de que el comportamiento de las partículas subatómicas estuviera gobernado por probabilidades era profundamente insatisfactoria. La física, argumentaba, debía aspirar a describir la realidad de manera determinista, como había hecho la mecánica clásica. Heisenberg, lejos de sentirse intimidado, respondió con un respeto cargado de firmeza. Argumentó que el determinismo clásico simplemente no era compatible con los datos experimentales. Los electrones, dijo, no se comportan como diminutas bolas de billar. Sus posiciones y velocidades no pueden conocerse simultáneamente con precisión absoluta. El universo, replicó Heisenberg, es mucho más misterioso y sorprendente de lo que habíamos imaginado. El intercambio se prolongó durante horas, y aunque ninguno de los dos convenció al otro,
Ambos salieron del encuentro con un respeto mutuo que perduraría. Heisenberg admiraba la búsqueda incansable de Einstein por una teoría unificada, mientras que Einstein, aunque escéptico, reconoció el genio del joven físico y la importancia de sus contribuciones. La tensión entre las ideas de Heisenberg y Einstein reflejaba una dicotomía más amplia en la física. Einstein buscaba un universo regido por leyes universales y deterministas, mientras que Heisenberg abrazaba la incertidumbre como una característica fundamental de la naturaleza. Para Heisenberg, el acto de observar alteraba irrevocablemente aquello que se medía, una idea que Einstein encontraba profundamente inquietante. Un punto álgido en su interacción ocurrió durante la conferencia de Solvay de 1927, donde ambos estuvieron presentes junto a otras leyendas de la física como Niels Bohr, Erwin Schrödinger y Max Planck. Durante los debates, Einstein presentó varios experimentos mentales diseñados para desafiar el principio de incertidumbre. Sin embargo, Heisenberg, apoyado por Bohr, logró rebatir cada uno de ellos, demostrando que las ideas cuánticas resistían incluso los análisis más rigurosos. A pesar de sus desacuerdos, la relación entre Heisenberg y Einstein nunca fue hostil. De hecho, Heisenberg escribió más tarde sobre su admiración por el enfoque creativo y visionario de Einstein. En una ocasión, recordó cómo Einstein había tomado una pieza de tiza durante una conversación y, con unos pocos trazos en una pizarra, había transformado un problema complejo en algo bellamente simple. Por su parte, Einstein reconocía que la física cuántica, aunque incompleta a sus ojos, había revolucionado la comprensión del mundo natural. Aunque nunca aceptó plenamente el carácter probabilístico de la teoría, Einstein admitió que las ideas de Heisenberg y sus contemporáneos eran un avance impresionante. Con el paso del tiempo, la divergencia entre las visiones de Heisenberg y Einstein se convirtió en un símbolo de los retos y las oportunidades que surgen en la búsqueda del conocimiento. Heisenberg representaba la disposición a abandonar la intuición clásica y aceptar la extrañez de lo cuántico, mientras que Einstein encarnaba la resistencia a renunciar a una comprensión profunda y determinista del universo. Hoy, los caminos de ambos se consideran complementarios. Las teorías de Einstein siguen siendo esenciales en el estudio de los fenómenos macroscópicos, como el movimiento de los planetas y la estructura del espacio-tiempo, mientras que las ideas de Heisenberg dominan en el mundo subatómico y en tecnologías modernas como la computación cuántica. Amor y compromiso. En 1937, en medio de un mundo que se tambaleaba al borde de la Segunda Guerra Mundial, Werner Heisenberg encontró un remanso de paz y estabilidad en un lugar inesperado: el amor. Fue ese año cuando contrajo matrimonio con Elisabeth Schumacher, una joven de refinados modales y una inteligencia serena que complementaba su mente inquieta. Su historia, marcada por la pasión y el compromiso, se desarrolló como un ancla en la vida de un hombre cuya carrera lo llevó a navegar las aguas turbulentas de la ciencia, la política y la filosofía. Werner y Elisabeth se conocieron en un evento social organizado por amigos en común en Leipzig, donde Heisenberg daba clases como profesor universitario. Elisabeth, hija de una prominente familia académica alemana, no era ajena al mundo de la ciencia y el intelecto, aunque sus intereses se inclinaban más hacia la literatura y las artes. Desde el primer momento, Werner quedó impresionado por su elegancia y su aguda perspicacia. A diferencia de las discusiones científicas que llenaban su vida diaria, hablar con Elisabeth le permitió explorar temas que
que iban más allá de ecuaciones y principios. Para Elizabeth, Werner era una figura fascinante. Aunque había oído hablar de él como uno de los físicos más destacados de su tiempo, lo que realmente la cautivó fue su humildad y su sincero interés por escucharla. A pesar de su fama creciente, Heisenberg no se comportaba como un genio distante. Al contrario, poseía un encanto cercano y una curiosidad genuina que lo hacían accesible. La relación floreció rápidamente y en menos de un año decidieron casarse. La ceremonia fue un evento íntimo, rodeado de familiares y amigos cercanos. Para Heisenberg, el matrimonio representaba algo más que un compromiso romántico. Era un refugio emocional en una Europa cada vez más convulsa. Los discursos de Adolf Hitler resonaban con creciente intensidad y las tensiones políticas se filtraban incluso en los ambientes académicos. A pesar de ello, Werner y Elizabeth construyeron una vida juntos, basada en la confianza y el respeto mutuo. Elizabeth pronto demostró ser una compañera excepcional. Aunque no compartía la formación científica de su esposo, tenía una capacidad innata para comprender sus luchas internas y ofrecerle apoyo cuando más lo necesitaba. En las noches en que Werner regresaba a casa agotado, después de largas jornadas de trabajo, ella lo animaba con una conversación amena o una pieza de música al piano, un arte que ambos compartían y amaban profundamente. El matrimonio pronto se expandió con la llegada de sus hijos. Werner y Elizabeth tuvieron 7, un número que sorprendió a muchos de sus contemporáneos, considerando las dificultades de la época. Sin embargo, para Heisenberg, formar una familia numerosa era un acto de esperanza y optimismo. Creía firmemente en la importancia de transmitir valores como la curiosidad intelectual, la integridad y el respeto por los demás. A pesar de sus responsabilidades profesionales, Werner se esforzaba por estar presente en la vida de sus hijos. Organizaba excursiones familiares al campo, donde les enseñaba sobre las constelaciones y los secretos de la naturaleza. Sus relatos eran una mezcla de ciencia y fantasía, diseñados para encender en ellos el mismo asombro que él había sentido de niño al mirar las estrellas. Elizabeth, por su parte, cultivaba en ellos una sensibilidad hacia las artes y la literatura, creando un equilibrio perfecto en su educación. Tiempos turbulentos. La Segunda Guerra Mundial puso a prueba el compromiso y la fortaleza del matrimonio. Como figura clave en el proyecto uranio de Alemania, Heisenberg enfrentó dilemas éticos que lo atormentaron profundamente. Aunque trabajaba en la investigación atómica, él y muchos de sus colegas evitaron conscientemente desarrollar un arma nuclear funcional para el régimen nazi. Esta ambigüedad lo colocó en una posición peligrosa, tanto política como moralmente. Elizabeth fue su roca durante este tiempo. En privado escuchaba sus preocupaciones y le ofrecía consuelo. Comprendía la complejidad de su situación y nunca lo juzgó, incluso cuando algunos de sus contemporáneos cuestionaban su papel en la guerra. Para Elizabeth, el hombre que amaba seguía siendo un ser humano profundamente íntegro, atrapado en una red de circunstancias fuera de su control. En los momentos más oscuros, la música se convirtió en un refugio esencial para ambos. Werner, un pianista talentoso, encontraba consuelo en tocar piezas de Bach y Beethoven junto a Elizabeth. Estas sesiones musicales no solo eran una forma de escape, sino también un recordatorio de la belleza y la humanidad que persistía incluso en tiempos de caos. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió durante un bombardeo aliado sobre Berlín.
Mientras las sirenas aullaban y las explosiones sacudían la ciudad, Werner y Elisabeth reunieron a sus hijos en el sótano y comenzaron a cantar canciones populares alemanas. A través de la música, lograron infundir un sentido de calma y unidad que los ayudó a superar el miedo, un compromiso perdurable. Después de la guerra, el matrimonio enfrentó nuevos desafíos. La Alemania de posguerra estaba devastada y Heisenberg se esforzó por reconstruir tanto su carrera como el tejido académico del país. Elisabeth, como siempre, estuvo a su lado, ayudándolo a encontrar el equilibrio entre sus responsabilidades profesionales y su vida familiar. A lo largo de los años, su relación evolucionó, pero nunca perdió su esencia. Aunque los hijos crecieron y siguieron sus propios caminos, Werner y Elisabeth continuaron compartiendo una conexión profunda basada en el respeto mutuo y el amor por el conocimiento. En sus últimos años, solían pasear juntos por los jardines de su hogar, reflexionando sobre las alegrías y los desafíos que habían enfrentado juntos. La física en los años oscuros. En la década de 1930, Alemania se encontraba al borde de una transformación inquietante. El ascenso de Adolf Hitler y el nazismo no solo cambiaría la estructura política del país, sino también impactaría profundamente en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo la comunidad científica. Werner Heisenberg, quien para entonces ya había alcanzado un renombre significativo gracias a su trabajo en la mecánica cuántica, enfrentó un desafío personal y profesional que pondría a prueba su integridad y sus convicciones. Cuando Hitler tomó el poder en 1933, Alemania se convirtió en un lugar hostil para aquellos que no se alineaban con la ideología del régimen. Científicos judíos como Albert Einstein y Lise Meitner fueron expulsados de sus puestos y obligados a buscar refugio en el extranjero. Aunque Heisenberg no era judío, su lealtad al régimen fue cuestionada debido a su asociación con físicos de origen judío y su compromiso con la ciencia pura, que chocaba con los ideales propagandísticos del nazismo. En 1935, Heisenberg fue objeto de una campaña difamatoria liderada por Philipp Lenard y Johannes Stark, dos físicos prominentes que abrazaron el Deutsche Physik, física alemana, una corriente que rechazaba la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica por considerarlas ciencia judía. Lenard y Stark calificaron a Heisenberg de traidor y enemigo de la ciencia alemana. Estas acusaciones pusieron en riesgo su carrera y su seguridad personal. Heisenberg, fiel a su carácter calmado pero determinado, no respondió con agresión. En su lugar, escribió una carta al ministro de Educación explicando su compromiso con la ciencia y su deseo de permanecer en Alemania para contribuir al avance del conocimiento. Finalmente, Heinrich Himmler, jefe de las SS, intervino y declaró a Heisenberg políticamente confiable. Aunque este respaldo le permitió continuar trabajando, también lo colocó bajo la lupa del régimen, una posición delicada que lo obligó a caminar sobre una cuerda floja. Aunque Heisenberg nunca se opuso abiertamente al régimen nazi, su resistencia se manifestó de formas más sutiles. Continuó defendiendo la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, desafiando la narrativa de la física alemana. También protegió a estudiantes y colegas que se encontraban en peligro debido a sus orígenes étnicos o sus opiniones políticas. En una ocasión, utilizó su influencia para evitar la deportación de un joven físico judío, alegando que su talento era esencial para el proyecto. Este acto, aunque discreto, demuestra cómo Heisenberg buscaba equilibrar su posición dentro del régimen
con su sentido de la humanidad. El final de la guerra. Cuando la guerra llegó a su fin en 1945, Heisenberg fue capturado por las fuerzas aliadas y enviado a Farm Hall, una casa de campo en Inglaterra, donde varios científicos alemanes fueron detenidos para ser interrogados. Durante su tiempo en Farm Hall, las conversaciones grabadas revelaron su sorpresa al enterarse del éxito del proyecto Manhattan y el bombardeo de Hiroshima. Heisenberg y sus colegas discutieron cómo los aliados habían logrado lo que ellos no habían podido, una discusión que reflejó tanto su incredulidad como su alivio por no haber contribuido directamente a una tragedia similar. El proyecto Uranio. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en 1939, el mundo entero entró en una carrera por desarrollar tecnologías que podrían cambiar el curso del conflicto. En este contexto, Alemania lanzó el Proyecto Uranio, un esfuerzo para explorar las posibilidades de utilizar la energía nuclear tanto para fines energéticos como militares. Werner Heisenberg, para entonces una figura clave en la física alemana, fue designado para liderar este esfuerzo. Lo que siguió fue una etapa marcada por controversias, dilemas éticos y especulaciones que aún resuenan en la historia. El nombramiento de Heisenberg al frente del proyecto Uranio no fue casualidad. Con su trabajo pionero en la mecánica cuántica y su reputación como uno de los mejores físicos de su época, Heisenberg era una elección natural para liderar la investigación nuclear en Alemania. Sin embargo, aceptar este papel no estaba exento de complicaciones. Por un lado, sentía un profundo patriotismo y deseaba contribuir al progreso científico de su país. Por otro, la posibilidad de desarrollar un arma nuclear lo colocó en una encrucijada moral. Heisenberg, quien era conocido por su carácter analítico y su habilidad para navegar situaciones complejas, abordó el proyecto con cautela. En lugar de centrarse exclusivamente en aplicaciones militares, también exploró el uso de la energía nuclear para fines civiles, una decisión que algunos interpretaron como una forma de evitar que el proyecto avanzara demasiado rápido en dirección a una bomba. El progreso técnico. El equipo liderado por Heisenberg se enfrentó a numerosos desafíos técnicos. Uno de los mayores obstáculos fue la dificultad para producir uranio enriquecido y plutonio, materiales esenciales para construir un arma nuclear. A pesar de los esfuerzos, los reactores experimentales que construyeron nunca lograron alcanzar la masa crítica necesaria para una reacción en cadena autosostenible. El papel de Heisenberg en el proyecto Uranio ha sido objeto de intenso escrutinio desde el final de la guerra. Algunos lo ven como un patriota que simplemente cumplió con su deber en tiempos de guerra, mientras que otros lo consideran un oportunista que evitó activamente el éxito del programa nuclear para impedir que los nazis obtuvieran una bomba. En entrevistas posteriores, Heisenberg insistió en que nunca tuvo la intención de construir un arma nuclear y que su enfoque estaba en el desarrollo de reactores para la generación de energía. Sin embargo, estas afirmaciones han sido cuestionadas por documentos y grabaciones de su tiempo en Farm Hall, una casa de campo en Inglaterra, donde fue detenido junto con otros científicos alemanes tras la guerra. En estas grabaciones, Heisenberg mostró sorpresa y fascinación al enterarse del éxito del proyecto Manhattan, lo que plantea dudas sobre su verdadero conocimiento y motivaciones. Una vida bajo la sombra de la duda. Después de la guerra, Heisenberg regresó a Alemania y continuó su carrera como físico y educador. Aunque fue recibido con respeto por sus contribuciones a la ciencia, el estigma de su participación en el proyecto Uranio lo acompañó durante el resto de su vida.
A menudo evitaba hablar de su papel en el programa nuclear, prefiriendo centrarse en otros aspectos de su trabajo y en la promoción de la colaboración internacional en la ciencia. En sus últimos años, Heisenberg reflexionó sobre las implicaciones éticas de la ciencia y el papel de los científicos en la sociedad. Aunque nunca llegó a una resolución definitiva sobre las decisiones que tomó durante la guerra, su historia sirve como un recordatorio de las complejidades morales que enfrentan aquellos que trabajan en el límite del conocimiento humano. Una conversación en Copenhague. El otoño de 1941 trajo consigo un aire de incertidumbre. Europa estaba envuelta en el caos de la Segunda Guerra Mundial y las alianzas que alguna vez parecieron inquebrantables se desmoronaban ante la presión del conflicto. En medio de este escenario, dos de los más grandes físicos del siglo XX, Werner Heisenberg y Niels Bohr, protagonizaron una reunión en Copenhague que hasta el día de hoy sigue envuelta en misterio y especulación. Esta conversación, cargada de tensiones personales y científicas, se ha convertido en un episodio icónico, tanto por sus implicaciones humanas como por su trascendencia histórica. Un viaje lleno de intenciones. Werner Heisenberg llegó a Copenhague bajo circunstancias excepcionales. Alemania, su patria, lideraba una campaña militar devastadora, y Heisenberg era ya un nombre prominente en el mundo de la física. Sin embargo, no viajaba como soldado ni como político, sino como científico y amigo, o al menos eso afirmaba. Su relación con Niels Bohr, su antiguo mentor y figura paterna intelectual, había sido una de las más importantes de su carrera. Pero ahora, con Bohr residiendo en la Dinamarca ocupada y Heisenberg trabajando en el proyecto Uranio, las cosas habían cambiado. El propósito exacto de su visita sigue siendo objeto de debate. Algunos sugieren que Heisenberg buscaba discutir los límites éticos de las armas nucleares, mientras que otros creen que intentaba sondear a Bohr en busca de información sobre los avances aliados en física nuclear. Lo que es claro es que este encuentro estaba destinado a ser complejo, tanto por las circunstancias externas como por las dinámicas internas entre los dos hombres, el mentor y el discípulo. La relación entre Bohr y Heisenberg había sido en su momento cercana y fructífera. Durante los años 1920, cuando Heisenberg era un joven físico prometedor, Bohr lo había acogido en su instituto de Copenhague. Bajo su guía, Heisenberg había desarrollado algunas de sus ideas más revolucionarias, incluyendo el principio de incertidumbre. La atmósfera en el Instituto Niels Bohr era abierta y colaborativa, un lugar donde las ideas fluían libremente y las jerarquías se desdibujaban en favor del pensamiento colectivo. Pero en 1941, esa camaradería se había erosionado. Bohr, judío, de ascendencia materna, vivía bajo el constante riesgo de persecución en una Dinamarca ocupada por los nazis. Heisenberg, por su parte, representaba a un régimen que Bohr despreciaba profundamente. Aunque Heisenberg nunca había mostrado simpatía por las ideologías nazis, su decisión de permanecer en Alemania y trabajar en proyectos vinculados al gobierno lo colocaba en una posición ambigua a los ojos de su mentor. La reunión. Cuando Heisenberg llegó al hogar de los Bohr en Copenhague, fue recibido con la calidez que caracteriza a los daneses, pero también con una palpable tensión. Las diferencias ideológicas y el contexto de la guerra creaban una barrera invisible entre ambos. Según relatos posteriores,
La conversación pronto se tornó hacia el tema de la física nuclear, y aquí es donde las cosas se complicaron. Heisenberg, consciente de que sus palabras podían ser malinterpretadas, trató de abordar el tema con cautela. Al parecer, habló de la posibilidad de que los físicos de todo el mundo formaran un pacto implícito para no desarrollar armas nucleares, una propuesta que sonaba idealista, pero desconectada de la realidad del conflicto. Bohr, en cambio, interpretó sus palabras como una confesión de que Alemania estaba trabajando activamente en la construcción de una bomba atómica, lo que lo alarmó profundamente. La conversación se volvió tensa. Bohr, habitualmente calmado y reflexivo, se mostró visiblemente incómodo. Para Heisenberg, el rechazo de su mentor fue un golpe emocional. Lo que había sido una relación de confianza y respeto mutuo, ahora estaba fracturada por las realidades de una guerra que ninguno de los dos había elegido, pero que los había colocado en lados opuestos. ¿Qué se dijo realmente? Uno de los mayores misterios de esta reunión es el contenido exacto de la conversación. Los relatos de Heisenberg y Bohr difieren significativamente, y las cartas que Bohr escribió al respecto, descubiertas décadas después, solo añaden más preguntas que respuestas. Heisenberg afirmó que intentó transmitirle a Bohr que los físicos alemanes no estaban interesados en construir una bomba nuclear y que, de hecho, el progreso del proyecto uranio era lento y deliberadamente limitado. Sin embargo, Bohr interpretó estas afirmaciones como una justificación del trabajo de Heisenberg para el régimen nazi, lo que profundizó su desconfianza. La confusión también pudo haber sido exacerbada por la naturaleza del lenguaje científico. Heisenberg, con su tendencia a hablar de manera abstracta y teórica, pudo haber expresado sus ideas de un modo que Bohr, bajo presión emocional, no interpretó correctamente. El resultado fue un malentendido que nunca se resolvió del todo. El impacto emocional. Para ambos hombres, este encuentro dejó una huella duradera. Bohr, profundamente afectado, se distanció de Heisenberg y, eventualmente, escapó a Estados Unidos, donde contribuyó al proyecto Manhattan. Heisenberg, por su parte, regresó a Alemania con un sentimiento de pérdida y aislamiento. La relación que había definido gran parte de su vida profesional ahora era una sombra de lo que fue. En los años posteriores, Heisenberg habló en varias ocasiones sobre este encuentro, siempre enfatizando que su intención era explorar los límites éticos de la ciencia en tiempos de guerra. Sin embargo, las interpretaciones varían y algunos historiadores creen que sus declaraciones posteriores estuvieron influenciadas por el deseo de limpiar su reputación. Un legado de ambigüedad. La reunión en Copenhague no solo marcó un punto de inflexión en la relación entre Heisenberg y Bohr, sino que también simboliza las complejidades morales y emocionales que enfrentaron los científicos durante la Segunda Guerra Mundial. En un mundo dividido por ideologías y conflictos, incluso las amistades más sólidas podían desmoronarse bajo el peso de decisiones imposibles. Hoy, este episodio sigue siendo objeto de análisis y dramatización. La obra de teatro Copenhague de Michael Frayn, por ejemplo, explora las posibles motivaciones y emociones detrás de esta reunión, presentándola como un diálogo cargado de tensión y significado. Aunque nunca sabremos con certeza lo que se dijo aquella noche de 1941, la conversación en Copenhague sigue siendo un recordatorio de la fragilidad de las relaciones humanas en tiempos de crisis. De la guerra al arrepentimiento. El final de la Segunda Guerra Mundial
marcó un cambio irrevocable en la vida de Werner Heisenberg, tanto en lo personal como en lo profesional. Para un hombre que había dedicado su vida a la búsqueda del conocimiento, la devastación que dejó el conflicto en Europa fue un recordatorio brutal de cómo la ciencia podía ser usada como arma, capaz de moldear el destino de naciones enteras. Este capítulo narra su transición desde los días finales del régimen nazi hasta su encarcelamiento en Farm Hall y las profundas reflexiones que este periodo trajo consigo. En 1945, mientras el Tercer Reich colapsaba bajo la presión de los aliados, Heisenberg se encontraba atrapado en una posición compleja. Como uno de los principales físicos de Alemania y figura central en el proyecto Uranio, sabía que sus acciones y lealtades serían escrutadas con rigor. Aunque insistía en que sus esfuerzos científicos nunca estuvieron destinados a construir una bomba atómica, el hecho de haber trabajado bajo el régimen nazi lo colocaba en el ojo del huracán. Cuando las fuerzas estadounidenses avanzaron por Alemania, Heisenberg y sus colegas comprendieron que la derrota era inevitable. En aquellos días caóticos, Heisenberg intentó mantener la calma, refugiándose en la ciencia y en su familia. En conversaciones privadas, expresó su alivio de que el proyecto nuclear alemán no hubiera dado lugar a un arma funcional. Sin embargo, también sentía una creciente inquietud. ¿Había hecho lo suficiente para evitar que su trabajo fuera mal utilizado? El 3 de mayo de 1945, Heisenberg fue capturado por soldados estadounidenses en su casa de Urfeld, cerca del lago Walchen. Su aprehensión no fue violenta, pero sí cargada de incertidumbre. Junto a otros físicos alemanes prominentes, fue trasladado a Farm Hall, una elegante pero aislada mansión en Inglaterra. Allí, los científicos permanecieron bajo vigilancia, mientras los aliados intentaban determinar el alcance de su participación en el esfuerzo bélico alemán. Farm Hall no era una prisión convencional. Los científicos disfrutaban de ciertas comodidades, como buena comida, acceso a libros y un entorno relativamente relajado. Sin embargo, los micrófonos ocultos instalados en cada rincón de la mansión aseguraban que sus conversaciones fueran monitoreadas en todo momento. Las transcripciones de estas grabaciones, conocidas como los Farm Hall Transcripts, ofrecen una visión fascinante de las discusiones entre estos hombres en un momento crucial de la historia. Durante su tiempo en Farm Hall, Heisenberg mostró una mezcla de optimismo y desilusión. Por un lado, estaba aliviado de que la guerra hubiera terminado y de que, en gran medida, su trabajo no hubiera contribuido directamente a la creación de armas de destrucción masiva. Por otro lado, no podía ignorar las implicaciones éticas de sus decisiones. En conversaciones con sus colegas, a menudo abordaba temas de responsabilidad moral, preguntándose si los científicos tenían el deber de considerar cómo sus descubrimientos podrían ser utilizados. El anuncio del bombardeo de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 fue un momento decisivo. Los físicos de Farm Hall se quedaron atónitos al enterarse de que los estadounidenses habían logrado construir una bomba atómica. La noticia fue recibida con incredulidad y, en algunos casos, con un cierto grado de admiración técnica. Heisenberg, sin embargo, expresó dudas sobre la viabilidad del proyecto, señalando que la logística y los recursos necesarios para construir una bomba eran inmensos. Sus cálculos iniciales, aunque incorrectos en algunos aspectos, lo habían llevado a subestimar la velocidad con la que los aliados podrían lograrlo. A medida que pasaban los días, la atmósfera en Farm Hall se volvió más introspectiva. Los
científicos discutieron abiertamente sus sentimientos de culpa y responsabilidad. Heisenberg, aunque defendió sus acciones, admitió que la ciencia no podía separarse completamente de las consideraciones éticas. Este fue un tema recurrente en sus reflexiones posteriores, marcando un cambio significativo en su perspectiva. La dualidad de Heisenberg. En medio de estas discusiones surgió una imagen más clara de la compleja personalidad de Heisenberg. Era un hombre profundamente intelectual, pero también pragmático. Su amor por la física era evidente, pero su capacidad para reconciliar sus convicciones éticas con sus acciones durante la guerra seguía siendo una cuestión abierta. Algunos de sus colegas lo veían como un oportunista, mientras que otros lo defendían, argumentando que había hecho lo que podía en circunstancias extraordinarias. Heisenberg también mostró un lado humano más vulnerable durante este tiempo. En cartas a su esposa, Elizabeth, expresó su preocupación por el futuro de su familia y su incertidumbre sobre cómo sería percibido en el mundo postbélico. Estas cartas revelan a un hombre dividido entre su papel como científico de renombre y su deseo de proteger a sus seres queridos de las consecuencias de sus decisiones. En enero de 1946, después de 6 meses en Farm Hall, Heisenberg y sus colegas fueron liberados y regresaron a una Alemania devastada por la guerra. Para Heisenberg, el regreso fue agridulce. Aunque estaba feliz de reunirse con su familia, enfrentó un panorama desolador. Ciudades en ruinas, un país dividido y una comunidad científica fragmentada. A pesar de estos desafíos, Heisenberg se dedicó a reconstruir la infraestructura científica de Alemania. Ayudó a fundar el Instituto Max Planck de Física, donde trabajó para fomentar la cooperación internacional y restablecer la reputación de la ciencia alemana. Sin embargo, las preguntas sobre su papel durante la guerra lo siguieron durante el resto de su vida. El renacimiento científico. Cuando Werner Heisenberg regresó a Alemania tras su liberación de Farm Hall en 1946, encontró un país en ruinas, devastado tanto material como espiritualmente por los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Las ciudades estaban reducidas a escombros, la economía era un caos y la comunidad científica, antaño una de las más respetadas del mundo, estaba fragmentada y desacreditada. A pesar de estas circunstancias sombrías, Heisenberg asumió la misión de reconstruir no solo la infraestructura de la ciencia alemana, sino también su espíritu. El regreso a casa. El regreso a Alemania fue un momento agridulce para Heisenberg. Aunque estaba aliviado de estar con su familia y de tener la oportunidad de retomar su trabajo, era dolorosamente consciente de los retos que le esperaban. En cartas a su esposa Elizabeth, expresó su preocupación por el futuro de la ciencia alemana y su papel en ella. «La tarea es inmensa», escribió en una ocasión, «pero también lo es la responsabilidad de intentar restaurar lo que hemos perdido». Heisenberg pronto se dio cuenta de que el primer paso hacia la reconstrucción era restablecer la confianza en los científicos alemanes, tanto dentro como fuera del país. Durante la guerra, muchos de ellos habían sido asociados con el régimen nazi, lo que había dañado la reputación internacional de Alemania en el ámbito académico. Aunque él mismo había mantenido una postura apolítica en lo posible, sabía que no estaba exento de sospechas. Consciente de esto, se dedicó a forjar nuevas alianzas y a promover una imagen de reconciliación y cooperación. La creación del Instituto Max Planck. Uno de los mayores logros de Heisenberg durante este periodo fue su papel en la creación del Instituto Max Planck de Física.
El instituto, fundado como sucesor del renombrado Instituto Kaiser Wilhelm, representaba un nuevo comienzo para la ciencia alemana. Heisenberg, junto con otros científicos destacados como Otto Hahn y Max von Laue, trabajó incansablemente para establecerlo como un centro de excelencia científica y colaboración internacional. La elección del nombre Max Planck fue simbólica. Planck, uno de los padres fundadores de la física cuántica y una figura respetada a nivel mundial, había mantenido su integridad moral durante los años del régimen nazi. Asociar el instituto con su nombre era una forma de destacar los valores de honestidad y rigor científico que los fundadores querían recuperar. Una visión internacional. Desde el principio, Heisenberg entendió que la ciencia no podía prosperar en aislamiento. Para que Alemania recuperara su posición como líder en investigación, era esencial reconstruir las conexiones internacionales. En este sentido, Heisenberg jugó un papel crucial como embajador científico. Participó en conferencias internacionales, cultivó relaciones con colegas en otros países y defendió la idea de que la ciencia debía ser un esfuerzo global, independiente de las fronteras políticas. Uno de los hitos más importantes en esta dirección fue su participación en la fundación de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, en 1954. Heisenberg fue un ferviente defensor de la cooperación europea en ciencia, viendo en ello una forma de fomentar la paz y el entendimiento entre naciones que recientemente habían estado en guerra. Su visión y liderazgo ayudaron a consolidar el papel de Europa como un centro de investigación científica de primer nivel. Su estilo de liderazgo. Heisenberg era conocido por su carisma y su capacidad para inspirar a otros. Aunque algunos lo consideraban distante o incluso arrogante, aquellos que trabajaban de cerca con él lo describían como un mentor generoso y un líder apasionado. Tenía un talento especial para identificar a jóvenes con potencial y darles las herramientas y el apoyo que necesitaban para prosperar. En el Instituto Max Planck fomentó un ambiente de apertura intelectual y creatividad. Las discusiones científicas eran intensas y a menudo se prolongaban hasta altas horas de la noche, pero siempre se llevaban a cabo con un espíritu de camaradería. Heisenberg creía firmemente en el valor de la colaboración interdisciplinaria y alentaba a los físicos a interactuar con químicos, matemáticos y biólogos. La vida personal en tiempos de reconstrucción. Durante este período, Heisenberg también se esforzó por mantener un equilibrio entre su vida profesional y su familia. Para él, su hogar en la idílica región de Baviera era un refugio donde podía desconectarse de las presiones del trabajo. A menudo se lo veía tocando música con sus hijos o caminando por los campos cercanos, buscando inspiración en la naturaleza que tanto amaba. Elizabeth, su esposa, fue un pilar fundamental en su vida. Aunque los años de guerra habían sido difíciles para la familia, su relación permaneció fuerte. Ella lo apoyaba incondicionalmente, tanto en sus esfuerzos científicos como en sus compromisos públicos. En muchas de sus cartas y escritos personales, Heisenberg se refiere a ella como su ancla y su luz en los momentos oscuros, logros científicos y legado. Aunque gran parte de su tiempo estaba dedicado a la administración y la reconstrucción, Heisenberg continuó haciendo contribuciones significativas a la física. En particular, trabajó en el desarrollo de una teoría unificada de las partículas fundamentales, un esfuerzo que ocupó gran parte de sus últimos años. Aunque esta teoría nunca alcanzó el nivel de aceptación que él había esperado, refleja
su incansable búsqueda de una comprensión más profunda del universo. El legado de Heisenberg en la ciencia alemana y mundial es incuestionable. Gracias a su visión y liderazgo, Alemania logró recuperar su prestigio como centro de investigación de vanguardia. El Instituto Max Planck, que él ayudó a fundar, sigue siendo hoy en día uno de los institutos de investigación más importantes del mundo. El filósofo de la física. Imagina una tarde tranquila, donde los rayos dorados del sol se filtran a través de las hojas de los árboles, y en un rincón apacible del campo bávaro, Werner Heisenberg se sienta en una vieja silla de madera con un cuaderno en sus manos. No está resolviendo complicadas ecuaciones ni debatiendo sobre partículas subatómicas. En cambio, reflexiona sobre algo más grande, más esencial: el significado profundo de la ciencia, la naturaleza y la existencia misma. El puente entre la ciencia y la filosofía. Werner Heisenberg no solo fue un físico sobresaliente, sino también un pensador profundo que entendía que la ciencia y la filosofía no podían separarse. Para él, explorar las leyes del universo era también una manera de cuestionar nuestra percepción de la realidad y nuestra posición en el cosmos. A menudo sus colegas bromeaban sobre su lado filosófico, pero Heisenberg lo asumía con orgullo. La física moderna no solo nos muestra cómo funciona el mundo, sino que también nos obliga a reconsiderar cómo lo entendemos, decía. La mecánica cuántica, campo en el que Heisenberg hizo sus contribuciones más destacadas, está llena de paradojas que desafían nuestra intuición. El principio de incertidumbre que él mismo desarrolló no solo plantea límites a lo que podemos medir, sino que también nos invita a aceptar la idea de que la naturaleza misma es fundamentalmente incierta. Para Heisenberg, esto no era algo que temer, sino una puerta hacia nuevas formas de pensamiento. Desde joven, Heisenberg encontró en la naturaleza una fuente inagotable de inspiración. Recordaba con cariño los días de su infancia en Würzburg, cuando caminaba por los bosques con su hermano Erwin, observando los patrones en las hojas, el flujo del agua en los riachuelos y las estrellas que adornaban el cielo nocturno. Estas experiencias formaron la base de su creencia de que la naturaleza es un libro abierto, lleno de secretos, esperando ser descubiertos. Más adelante en su vida, estos recuerdos se entrelazaron con su amor por la música y la filosofía. Para Heisenberg, las armonías de una sonata de Bach no eran tan diferentes de las leyes que gobiernan el universo. La belleza y el orden en la música reflejan algo esencial sobre el cosmos, escribió en uno de sus ensayos. Este pensamiento lo llevó a explorar cómo los conceptos abstractos de la física podían conectarse con las experiencias más humanas. Aunque no era religioso en un sentido convencional, Heisenberg tenía un profundo respeto por las tradiciones espirituales y los valores éticos. Creía que la ciencia debía estar al servicio de la humanidad y que los científicos tenían la responsabilidad de considerar las implicaciones morales de su trabajo. Este pensamiento lo llevó a cuestionar el papel de la física en un mundo marcado por la guerra y la destrucción. En uno de sus discursos más memorables, Heisenberg habló sobre cómo la mecánica cuántica nos obliga a enfrentar el misterio de la existencia. No podemos comprender completamente el universo sin aceptar que hay límites en nuestro conocimiento, afirmó. Para él, estos límites no eran una barrera, sino una invitación a la humildad y al asombro. A menudo,
Heisenberg encontraba tiempo para debatir ideas filosóficas con sus colegas. Se dice que en una ocasión, mientras caminaba por el campo con Niels Bohr, discutieron durante horas sobre si las partículas subatómicas tenían una realidad independiente de la observación. Aunque nunca llegaron a un acuerdo, ambos coincidieron en que estas preguntas eran tan importantes como los experimentos que realizaban en el laboratorio. Otra curiosidad interesante es que Heisenberg llevaba consigo una pequeña libreta donde anotaba pensamientos filosóficos y reflexiones personales. En una de esas notas escribió: «La ciencia es un esfuerzo humano y como tal está entrelazada con nuestras esperanzas, miedos y sueños. Comprender el mundo significa también comprendernos a nosotros mismos». Estas palabras resumen su enfoque, único hacia la física, que combinaba rigor científico con una profunda humanidad. En sus últimos años, Heisenberg se dedicó a escribir y dar conferencias sobre la importancia de la ciencia como una herramienta para el bien común. A menudo hablaba sobre la necesidad de equilibrio entre el progreso científico y la sabiduría ética. Para él, la verdadera grandeza de la ciencia no radicaba solo en su capacidad para transformar el mundo material, sino en su poder para expandir nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. En una entrevista poco antes de su muerte, Heisenberg dijo: «Espero que recordemos siempre que detrás de cada ecuación hay una historia humana, una chispa de curiosidad y un deseo de comprender algo más grande que nosotros mismos». Estas palabras, tranquilas pero poderosas, resumen su legado como un verdadero filósofo de la física. Amigo, padre y mentor. En las memorias de quienes conocieron a Werner Heisenberg hay una constante que aparece una y otra vez: su calidez humana. Aunque el mundo lo reconoce como uno de los grandes genios de la física del siglo XX, para aquellos que compartieron su vida, Heisenberg era mucho más que un científico brillante. Era un amigo confiable, un padre cariñoso y un mentor que inspiraba con su sabiduría y humildad. Para Heisenberg, la amistad era un pilar fundamental en su vida. Desde sus días en la Universidad de Göttingen, donde formó lazos entrañables con colegas como Max Born y Pascual Jordan, hasta sus reuniones más informales con físicos como Wolfgang Pauli y Niels Bohr, Heisenberg siempre cultivó relaciones basadas en el respeto mutuo y la camaradería. Era conocido por su habilidad para escuchar atentamente y por su capacidad de mediar en debates acalorados con una sonrisa apacible. Una anécdota que ilustra esta faceta de su personalidad ocurrió durante una de sus caminatas filosóficas con Bohr. Los dos discutían sobre el significado profundo del principio de incertidumbre y su relación con la realidad objetiva. Aunque tenían opiniones divergentes, Heisenberg siempre se aseguró de que el intercambio fuera respetuoso y enriquecedor. La amistad no se trata de estar de acuerdo en todo, solía decir, sino de aprender juntos. En el ámbito familiar, Heisenberg era igual de devoto. Se casó con Elisabeth Schumacher en 1937 y juntos tuvieron 7 hijos, quienes fueron una fuente constante de alegría y energía para él. A pesar de sus numerosos compromisos profesionales, Heisenberg siempre encontró tiempo para estar con su familia. Le encantaba tocar el piano mientras sus hijos cantaban y a menudo organizaba caminatas por el campo, donde les enseñaba sobre las maravillas de la naturaleza. Uno de sus hijos, Jochen, recordaba con especial cariño las noches en las que su padre les contaba historias antes de dormir. Estas no eran simples cuentos, sino relatos llenos de ciencia, historia
y filosofía. Papá tenía la habilidad de hacer que hasta las ideas más complicadas parecieran fáciles de entender. Dijo en una entrevista, siempre nos animaba a hacer preguntas y nunca se molestaba si no comprendíamos algo a la primera. Como mentor, Heisenberg dejó una marca imborrable en muchos de sus alumnos y colegas. Enseñó en varias universidades de renombre, donde sus clases se caracterizaban por una combinación de rigor académico y creatividad intelectual. A menudo desafiaba a sus estudiantes a pensar más allá de los límites de lo conocido y a abordar los problemas desde perspectivas novedosas. Un ejemplo memorable de su dedicación como mentor ocurrió durante la posguerra, cuando Alemania enfrentaba una grave crisis académica. Heisenberg trabajó incansablemente para reconstruir las instituciones científicas del país y brindar oportunidades a jóvenes talentos. Organizaba seminarios informales en su casa, donde las discusiones podían extenderse hasta altas horas de la noche. Siempre nos trató como iguales, recordó uno de sus estudiantes. Nos daba espacio para cometer errores y aprender de ellos. Una de las facetas más encantadoras de Heisenberg era su sentido del humor. Le gustaba contar chistes en medio de reuniones serias para aliviar la tensión, y su risa era contagiosa. Además, tenía una gran curiosidad por el arte y la literatura, lo que lo hacía un conversador fascinante en cualquier contexto. Otra curiosidad interesante es que Heisenberg era un gran aficionado al ajedrez. Usaba el juego como una forma de relajarse y también como una manera de entrenar su mente para pensar estratégicamente. Se dice que algunas de sus mejores ideas surgieron mientras meditaba sobre un tablero de ajedrez. La vida personal de Werner Heisenberg nos muestra a un hombre profundamente humano, cuyo genio no lo apartó de las relaciones más fundamentales de la vida. Como amigo, padre y mentor, dejó un legado que va más allá de sus contribuciones a la ciencia. Su calidez, su generosidad y su compromiso con los demás son un recordatorio de que incluso los grandes genios son, en última instancia, seres humanos que buscan conectarse con quienes los rodean. En sus propias palabras, el éxito de una vida no se mide solo por los logros, sino por las huellas que dejamos en los corazones de los demás. El último acto de incertidumbre. En los últimos años de su vida, Werner Heisenberg enfrentó un nuevo tipo de incertidumbre, una que no podía resolver con ecuaciones ni experimentos. La incertidumbre del tiempo, de la fragilidad humana y del ineludible final que todos compartimos. Para un hombre cuya vida estuvo marcada por el rigor intelectual y la exploración de lo desconocido, estos momentos finales fueron una mezcla de reflexión, lucha y legado, una vida llena de logros. Cuando Heisenberg entró en sus últimas décadas, su lugar en la historia de la ciencia ya estaba asegurado. El principio de incertidumbre que había revolucionado la física cuántica seguía siendo uno de los pilares fundamentales de nuestra comprensión del universo. Sin embargo, para Heisenberg, la ciencia nunca fue un fin en sí mismo. Como filosofó, tantas veces, la verdadera meta era entender la conexión entre el mundo natural y la experiencia humana. En las charlas que dio durante este periodo, Heisenberg enfatizó la importancia de la colaboración entre disciplinas. Creía firmemente que la física no podía existir en aislamiento, sino que debía dialogar con la filosofía, la biología y las artes. La belleza de la naturaleza radica en su complejidad, decía, y comprenderla requiere tanto de la precisión,
científica como de la sensibilidad espiritual. La lucha contra el cáncer. En 1973, Heisenberg recibió un diagnóstico que cambiaría drásticamente su vida: un cáncer renal que, a pesar de los avances médicos, era incurable. Para alguien que había dedicado su vida a desentrañar los misterios del universo, enfrentarse a su propia mortalidad fue un desafío profundamente personal. Sin embargo, lo enfrentó con la misma determinación y calma que había mostrado a lo largo de su carrera. Heisenberg continuó trabajando tanto como su salud se lo permitió. Incluso en sus momentos de mayor debilidad, se mantenía ocupado escribiendo y reflexionando sobre temas que le apasionaban. En una de sus últimas entrevistas mencionó: «La vida, como la física, está llena de incertidumbres, pero esas incertidumbres son también las que hacen que todo valga la pena». Con el tiempo, el enfoque de Heisenberg cambió de la investigación activa a la contemplación. Pasaba más tiempo con su familia, disfrutando de momentos simples pero significativos. Sus hijos lo recuerdan como un hombre que, a pesar de su enfermedad, nunca perdió su sentido del humor ni su curiosidad por el mundo. Uno de los momentos más conmovedores de este período fue una reunión familiar en su casa de Múnich. Rodeado de sus hijos y nietos, Heisenberg tocó el piano por última vez. La música, que había sido una parte fundamental de su vida desde la infancia, se convirtió en su manera de despedirse. La pieza que eligió fue una sonata de Beethoven, cuyo tono melancólico y esperanzador parecía reflejar perfectamente sus emociones. El 1 de febrero de 1976, Werner Heisenberg falleció en su casa, rodeado de su familia. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado continuó vivo en las generaciones de científicos que siguieron sus pasos. Sus contribuciones a la física cuántica no solo cambiaron la manera en que entendemos el universo, sino que también inspiraron a muchos a explorar los límites del conocimiento humano. Más allá de sus logros académicos, Heisenberg dejó un impacto profundo como pensador y mentor. Su insistencia en la interconexión entre la ciencia y la filosofía sigue siendo relevante hoy en día. La ciencia no trata solo de cómo funcionan las cosas, escribió en uno de sus últimos ensayos, sino de por qué existen en primer lugar. El último acto de incertidumbre. La vida de Heisenberg parece una obra cuidadosamente compuesta, llena de altos y bajos, de logros y desafíos. Pero como él mismo reconocería, la verdadera belleza de su historia radica en las incertidumbres que la moldearon. Hasta el final, Heisenberg aceptó esas incertidumbres con valentía y gracia, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para el asombro y la esperanza. Así terminó la vida de uno de los gigantes de la ciencia moderna, un hombre cuya capacidad para enfrentar lo desconocido sigue inspirando a generaciones. Su último acto de incertidumbre no fue solo un adiós, sino un recordatorio de que el viaje hacia lo desconocido es, en última instancia, lo que da sentido a nuestra existencia. El hombre detrás del principio. Cuando se habla de Werner Heisenberg, es inevitable que surja de inmediato su contribución más icónica, el principio de incertidumbre. Pero Heisenberg era mucho más que el joven físico que revolucionó nuestra comprensión del mundo subatómico. Era un ser humano complejo, un hombre con pasiones, dudas y convicciones que moldearon tanto su vida como su trabajo. Desde temprana edad, Heisenberg demostró una curiosidad insaciable. En su infancia,
En 1900, Würzburg, Alemania, el joven Werner encontraba fascinación en la naturaleza que lo rodeaba, preguntándose cómo y por qué funcionaban las cosas. Esta inquietud intelectual lo acompañó durante toda su vida, llevándolo a cuestionar constantemente los límites del conocimiento humano. Sin embargo, su curiosidad no se limitaba a la ciencia. Heisenberg también era un amante de la música y un pianista talentoso. Para él, la música y la ciencia no eran disciplinas separadas, sino manifestaciones complementarias de una misma búsqueda de belleza y orden en el universo. En sus propios términos, la música ofrece una comprensión intuitiva de la armonía que también buscamos en las ecuaciones matemáticas. A pesar de su brillo intelectual, Heisenberg no estaba exento de dudas ni de críticas. Su carrera estuvo marcada por una serie de controversias, desde la resistencia inicial de algunos colegas a aceptar sus ideas cuánticas hasta las cuestiones éticas que rodearon su papel en el proyecto nuclear alemán durante la Segunda Guerra Mundial. En muchas ocasiones, Heisenberg tuvo que enfrentarse no solo a la complejidad de los problemas científicos, sino también a la incomprensión y el juicio de quienes lo rodeaban. Pero lo que distingue a Heisenberg no es solo su capacidad para superar estos desafíos, sino la humildad con la que los abordaba. Nunca pretendía tener todas las respuestas. Al contrario, abrazaba las incertidumbres como una parte inherente de la condición humana. Esta actitud quedó reflejada en sus escritos filosóficos, donde exploraba la conexión entre la ciencia y los grandes interrogantes existenciales. Más allá de sus logros personales, Heisenberg también dejó una marca imborrable en las generaciones de científicos que lo siguieron. Como mentor, era conocido por su paciencia y su capacidad para inspirar a otros. Muchos de sus alumnos lo describían como un hombre generoso, siempre dispuesto a escuchar nuevas ideas y a ofrecer consejos. Su enfoque pedagógico era menos sobre transmitir conocimiento y más sobre fomentar la curiosidad y el pensamiento crítico. Una de sus alumnas recordaba: el profesor Heisenberg nunca nos daba la solución directa a un problema. En su lugar, nos guiaba con preguntas que nos llevaban a encontrar la respuesta por nosotros mismos. Era como si confiara en que todos teníamos la capacidad de descubrir algo extraordinario. A medida que Heisenberg avanzaba en su carrera, se interesó cada vez más por las implicaciones filosóficas de la física cuántica. El principio de incertidumbre, que inicialmente había sido una herramienta para describir el comportamiento de las partículas subatómicas, se convirtió en una metáfora de la vida misma. En una entrevista, reflexionó: la incertidumbre no es algo que deba temerse, sino algo que debemos aceptar. Nos recuerda que el universo es más vasto y complejo de lo que podemos imaginar. Esta perspectiva también lo llevó a reflexionar sobre cuestiones espirituales. Aunque no era un hombre religioso en el sentido convencional, sí creía en una conexión profunda entre la ciencia y lo trascendental. Para él, explorar las leyes fundamentales del universo era una forma de acercarse a lo divino. Cuando comprendemos una parte del universo, escribió en uno de sus ensayos, es como si escucháramos una nota en una sinfonía infinita. El legado de Heisenberg trasciende su contribución al campo de la física. Su enfoque interdisciplinario, su apertura al diálogo filosófico y su compromiso con la educación han dejado una huella indeleble en la comunidad científica y más allá. Sus ideas siguen inspirando no solo a físicos, sino a pensadores de todas las disciplinas que buscan entender las conexiones fundamentales entre el conocimiento y la experiencia humana.
En sus últimos años, Heisenberg escribió: "El mayor regalo de la ciencia no es el conocimiento en sí, sino la humildad que proviene de reconocer cuánto aún nos queda por aprender". Estas palabras resumen no solo su filosofía, sino también el espíritu con el que vivió su vida. Werner Heisenberg fue mucho más que un científico brillante. Fue un hombre que navegó las complejidades de su tiempo con integridad y curiosidad. Un mentor que inspiró a otros a pensar más allá de los límites convencionales, y un filósofo que nos recordó la importancia de abrazar las incertidumbres de la vida. Su historia es un recordatorio de que incluso en el mundo aparentemente frío y calculador de la ciencia, hay espacio para la belleza, la humildad y la reflexión profunda.